Esta no es solo una historia antigua, es la historia del hombre que venció a un gigante con una piedra, pero no pudo escapar de las consecuencias de sus propias decisiones. Un pastor olvidado, un guerrero temido, un rey poderoso, un padre quebrantado. Esta es la historia del rey David, el hombre que tocaba el arpa para calmar a un rey atormentado, que derrotó a Goliat cuando nadie más se atrevía, que huyó como fugitivo, que conquistó reinos y que terminó enfrentando la guerra dentro de su propia casa. Gloria, poder, errores, traición, redención. Quédate hasta el final. Un gigante de casi 3 metros desafiaba al ejército todos los días. 40 días gritando, humillando, provocando. Nadie se movía, ni el rey, ni los soldados entrenados. El miedo era más grande que sus espadas. Entonces un adolescente llegó solo a llevar comida a sus hermanos y escuchó el desafío. Su nombre era David, pastor, sin armadura, sin experiencia militar. Cuando pidió pelear se burlaron de él, pero David no veía tamaño, veía arrogancia. Rechazó la espada del rey, tomó una honda, 5 piedras, corrió hacia el gigante mientras todos retrocedían. Un disparo. La piedra se incrustó en la frente del guerrero. El suelo tembló cuando cayó. Ese día Israel ganó una batalla, pero David ganó algo más peligroso, fama. Y la fama despertó un odio que casi le cuesta la vida. David acababa de vencer a Goliat. De la noche a la mañana, el pastor desconocido se convirtió en el héroe de Israel. Lo invitaron al palacio. El rey Saúl lo hizo parte de su ejército. Y todo parecía ir bien, hasta que el pueblo empezó a hablar. En cada ciudad, en cada fiesta, se escuchaban cantos que decían: Saúl mató a miles, pero David a 10.000. Esas palabras fueron una puñalada al orgullo del rey. Sintió que perdía el control, que el pueblo ya no lo admiraba a él. Los celos se convirtieron en miedo, y el miedo en odio. Un día, mientras David tocaba el arpa para calmarlo, Saúl agarró una lanza y la arrojó directo a su corazón. David apenas logró esquivarla. Desde entonces, su vida cambió para siempre. Pasó de ser el favorito del rey a ser su presa. Y lo peor es que, aún así, David no buscó venganza. Lo rastrearon por montañas, desiertos y cuevas, hasta que un día ocurrió lo impensable. Saúl entró solo a una cueva para descansar. No sabía que en la oscuridad, David y sus hombres estaban escondidos observándolo. Sus soldados susurraron: «Es ahora. Termina con esto. Toma el trono». David se acercó lentamente. Tenía al rey indefenso. Un solo golpe y todo acabaría. La persecución, el miedo, la huida. Levantó el cuchillo, pero en lugar de atravesarlo, solo cortó un pedazo de su manto. Cuando Saúl salió, David gritó desde lejos y mostró la tela. «Pude matarte, pero no lo hice». Saúl lloró. Reconoció que David era más justo que él, pero esa tregua no duraría para siempre. El trono aún estaba manchado de tensión, y el verdadero peligro todavía no había comenzado. El hombre que había dormido en cuevas ahora dormía en un palacio. Saúl estaba muerto. La persecución terminó, y después de años huyendo, David fue coronado rey sobre todo Israel. El pastor se convirtió en gobernante, unificó las tribus divididas, conquistó Jerusalén y la hizo capital, derrotó enemigos históricos. El reino prosperaba como nunca antes. Era respetado, admirado, intocable. Pero el verdadero peligro no estaba afuera, estaba dentro. Una tarde, mientras sus soldados arriesgaban la vida en la guerra, David caminaba por la terraza de su palacio. Desde lo alto vio a una mujer bañándose. No fue una batalla, no fue una conspiración, fue una decisión. La caída de un hombre no siempre comienza con un gigante, a veces comienza con una mirada. Y esa mirada cambiaría su historia para siempre. Una noche vio a Betsabé desde el palacio y decidió llamarla. Ella era esposa de Urías, uno de sus soldados más leales, que en ese momento estaba arriesgando su vida en la guerra. Tiempo después llegó la noticia. Betsabé estaba embarazada. El rey necesitaba ocultarlo. Primero intentó algo simple. Mandó traer a Urías del frente para que volviera a casa y así nadie sospechara. Pero Urías se negó a descansar mientras sus compañeros seguían peleando. Durmió fuera, fiel a su deber. Entonces David tomó una decisión más oscura. Envió a Urías de regreso al campo de batalla con una carta sellada. En esa carta ordenaba colocarlo en la zona más peligrosa y retirarse para que quedara solo. Urías murió en combate. David tomó a Betsabé por esposa. El escándalo quedó cubierto.
Nadie habló, pero el silencio humano no significa aprobación divina, y la confrontación estaba a punto de llegar. El rey David pensó que todo estaba resuelto. El esposo ya no estaba. Betsabé ahora era su esposa. El escándalo parecía enterrado bajo el poder del trono. Nadie protestó. Nadie se atrevió a señalar al rey. Pero Dios envió a alguien que sí lo haría. El profeta Natán entró al palacio con una historia. Habló de un hombre rico que, teniendo muchas ovejas, robó la única oveja de un hombre pobre para ofrecerla en un banquete. David se llenó de furia. «Ese hombre merece morir». Entonces Natán lo miró fijamente y dijo: «Tú eres ese hombre». Silencio absoluto. David entendió. No solo había cometido adulterio, había planeado la muerte de un hombre fiel. Se quebró, confesó su pecado, y aunque recibió perdón, Natán le advirtió algo escalofriante. «La espada no se apartará de tu casa». La verdadera tragedia apenas estaba comenzando. Después del error de David con Betsabé y la advertencia del profeta, la tensión comenzó a crecer dentro del palacio. Uno de sus hijos mayores, Amnón, desarrolló una obsesión enfermiza por su media hermana Tamar. Con engaños logró quedarse a solas con ella y la dejó profundamente herida. Tamar quedó deshonrada y aislada. Cuando David se enteró, se indignó, pero no tomó decisiones firmes. Tal vez la culpa por su propio pasado lo paralizó. Su silencio dejó una sensación de injusticia dentro de la familia. Absalón, hermano de Tamar, no olvidó lo ocurrido. Durante 2 años esperó, aparentando normalidad, hasta que organizó un encuentro familiar donde ejecutó su propia justicia. Después huyó. Con el tiempo regresó a Jerusalén, pero algo había cambiado. Ya no era solo un hijo herido, era un hombre ambicioso. Comenzó a colocarse en la entrada de la ciudad, escuchando las quejas del pueblo, prometiendo ser un líder más cercano y justo. Poco a poco ganó influencia. La gente comenzó a verlo como alternativa, sin que David lo notara. La rebelión estaba creciendo en su propia casa. El rey David, el pastor que derribó a Goliat con una piedra, el joven que sobrevivió al rey Saúl, el guerrero que conquistó Jerusalén y unificó una nación. Un rey forjado en batalla. Pero el conflicto más devastador no vino de un enemigo extranjero. Vino de su propio hijo. Absalón comenzó a ganarse al pueblo en secreto. Prometía justicia, escuchaba quejas, sembraba dudas, hasta que un día levantó bandera contra su padre. Israel se dividió, padre contra hijo, ejército contra ejército. David huyó de la ciudad que él mismo había construido. Cuando llegó el día decisivo, el bosque se convirtió en campo de guerra. Antes de que comenzara el enfrentamiento, David dio una orden clara: protejan al joven Absalón. No hablaba el rey, hablaba el padre, pero en medio del combate, Absalón quedó atrapado mientras intentaba escapar, y su historia terminó en ese mismo bosque. La guerra terminó, el trono fue asegurado, pero cuando llevaron la noticia al rey, el palacio no escuchó celebración, escuchó llanto. El hombre que venció gigantes entendió que hay batallas que, aun ganándolas, te dejan vacía. Porque la caída de David es tan impactante como su ascenso. David venció gigantes, unificó un reino, cayó, se levantó y dejó un legado que cambió la historia. Su vida nos recuerda algo poderoso. No importa cuán alto llegues, tus decisiones siempre tendrán consecuencias. Esta fue la historia completa del rey David. Si este video te impactó, si aprendiste algo nuevo, o si quieres más historias bíblicas contadas así, dale like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia.